Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Floribet Arámbula Huerta. Mi número de control es 16211232. El primer problema dice así. La unidad A se obtiene de 2 unidades de B, 3 unidades de C y 2 unidades de D. B consta de una unidad de E y 2 unidades de F. Se obtiene de 2 unidades de F y 1 unidad de D. E se obtiene de 2 unidades de D. Las piezas A, C, D y F tienen tiempos de demora de una semana. B y E tienen tiempos de demora de 2 semanas. Se aplica la técnica de lote por lote para la determinación del tamaño de lote de las piezas A, B, C y D. Se usan tamaños de lotes de 50 y 180 para las piezas de E y F respectivamente. La pieza C tiene existencias iniciales de 15, D tiene existencias de 50, las demás piezas no tienen existencias iniciales. Se programa la entrada de 20 unidades de la pieza E en la semana 2. No hay más entradas programadas. Prepare la lista de materiales, árboles estructurales de productos simples y con codificación de nivel inferior y las listas de piezas escalonadas y resumidas. Si en la semana 8 se necesitan 20 unidades de A, use la lista de materiales con codificación de nivel inferior para encontrar las expediciones de pedidos planeados necesarios para todos los componentes. Ok. De este lado pusimos las piezas A, B, C y D tienen tamaños de lotes de 50, E y F de 180. Okay. La unidad C tiene 15 en existencia, la D 50 y las demás tienen 0. La unidad A se compone de 2 unidades de B, 3 unidades de C y 2 unidades de D. La unidad B se compone de 1 unidad de E y 2 unidades de F. Y la unidad C se compone de 2 unidades de F y 1 de D. Y la unidad E se compone de 2 unidades de D. Ok, aquí tenemos las unidades, la cantidad de unidades y el total de cantidades que necesitamos. De A necesitamos 20 unidades, de B vamos a necesitar 40, de E vamos a necesitar 40, de F 80, de D 80, de C 60, acá de F 120, de D 60 y 40. Y los requerimientos totales: A 20, B 40, C 60, D 180, E 40 y F 200. Ok, entonces con esto aquí dice que para la semana 8 de la unidad A vamos a ocupar 20 piezas. Aquí las tenemos. Dice que la unidad A, las piezas A, C, D y F tienen tiempos de demora de una semana. Entonces por eso planeamos en la semana 7 las piezas para la semana 8. De la unidad B vamos a necesitar 40, como acá lo pusimos. Está. Y esa dice que tienen tiempos de demora de 2 semanas. Aquí B, aquí 40B. Y lo planeamos 2 semanas antes, que es en la semana 5. De la unidad C ocupamos 60. De C tenemos 15 en existencia. Entonces de esa vamos a programar 15 piezas porque ya tenemos 45, porque ya tenemos 15 en la semana 7, que nada más tiene tiempo de demora de una semana. De la unidad D ocupamos 40 piezas. Entonces de la unidad D tiene tiempo de demora de una semana. Esa tiene 50 en existencia. Aquí tenemos 50 en existencia. ¿Okay? De la unidad E dice que vamos a ocupar 40. Esa tiene tiempo de demora de 2 semanas. La unidad E. Y su tamaño de lote es de 180. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, esa como es tiempo de 2 semanas, lo planeamos
en la semana 3. De la unidad F vamos a ocupar aquí tenemos, vamos a requerir 90 piezas en la semana 6 y 80 en la semana 5. Esas no tenemos en existencia. La unidad F tiene tiempo de demora de una semana, entonces lo ponemos como sus lotes son de 180. Aquí vamos a requerir 180 en la semana 4 y nos van a sobrar 10 piezas que vamos a seguir teniendo en existencia después, al igual que la pieza E, que su lote también es de 180. Y así nos va a quedar nuestro diagrama estructural. El ejercicio número 2 dice, suponga que el producto Z se obtiene de 2 unidades de A y 4 unidades de B. A se obtiene de 3 unidades de C y 4 unidades de D. D se obtiene de 2 unidades de E. Los tiempos de demoras para la compra o fabricación de cada unidad para el ensamble final son Z tarda 2 semanas, A, B, C y D tardan 1 semana cada una y E tarda 3 semanas. En el periodo 10 se necesitan 50 unidades. Suponga que actualmente no hay existencias de ninguna pieza. A. Presente la lista de materiales árbol estructural. B. Prepare un programa de planeación MRP que muestre las necesidades brutas y netas y las fechas de expedición de pedidos. Okay. El A, aquí está, nuestro árbol. Y B. Prepare el programa de planeación MRP que muestre las necesidades brutas y netas en las fechas de expedición y entradas de pedidos. Okay, aquí están. Entonces, dice que para la semana 10 necesitamos 50 unidades de A. Aquí las tenemos. Esas dice que A tarda 1 semana en llegar. Entonces, aquí está. Z, perdón. Ocupamos 50 unidades. Z dice que tarda 2 semanas. Entonces aquí tenemos las 50 2 semanas antes. De A dice que aquí tenemos, vamos a requerir 100 piezas en la semana 8 porque tarda 2 semanas en llegar. Aquí están. De la semana B vamos a requerir 200 piezas. De la unidad B vamos a requerir 200 piezas y esa también tarda 2 semanas, 1 semana en llegar. Aquí está. La unidad C también tarda 1 semana en llegar. Aquí lo tenemos. 300 vamos a requerir. No tenemos nada en inventario, en existencia. La unidad D también tarda 1 semana en llegar. Aquí está, vamos a requerir 400. Aquí. Planeado 1 semana antes para que nos llegue en la semana. Y la unidad E va a tardar 2 semanas, 3 semanas en llegar. Aquí está la unidad E, 800. Entonces la vamos a requerir en la semana 3 para que nos pueda llegar en la semana 6. Aquí tenemos el árbol estructural. Y aquí las unidades requeridas. Z vale 50 para A, entonces ocupamos 2 unidades de A, 4 de B. De A se compone de C y D, y lo tenemos. D se compone de E, y las demoras Z 2 semanas, A, B, C y D 1 semana y E 3 semanas. El siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 3, dice, una unidad de A se obtiene de 3 unidades de B. Una unidad de C se obtiene de 2 unidades de D. B consta de 2 unidades de E y 1 unidad de D. C se obtiene de 1 unidad de B y 2 unidades de E.
E se obtiene de una unidad de... El ejercicio número 3 dice, una unidad de A se obtiene de 3 unidades de B, una unidad de C y 2 unidades de D. B consta de 2 unidades de E y una unidad de D. C se obtiene de una unidad de B y 2 unidades de E. E se obtiene de una unidad de F. Las piezas B, C, E y F tienen tiempos de demora de una semana. A y D tienen tiempos de demora de 2 semanas. Suponga que se aplica la técnica lote por lote para la determinación del tamaño del lote de las piezas A, B y F. Se usan los tamaños de lote 50, 50 y 200 para las piezas C, D y E, respectivamente. Las piezas C, E y F tienen existencias iniciales de 10, 50 y 150 respectivamente. Las demás piezas tienen existencias iniciales de 0. Se programa la entrada de 10 unidades de A en la semana 2, 50 de E en la semana 1 y 50 de F en la semana 1. No hay más entradas programadas. Si en la semana 8 se necesitan 30 unidades de A, use la lista de materiales con codificación en el nivel inferior. Okay. Aquí nos dice que de la unidad A se programan 30 unidades en la semana 8 y que teníamos en existencia 10. Y su lote va a ser de 10. Okay. Aquí están las 30 piezas de la semana 8. Y dice que se programa la entrada de 10 unidades de A en la semana 2. Aquí están las 10 entradas de A en la semana 2. Entonces, si van a entrar 10, vamos a tener en la semana 3 hasta la semana 8, 10, y nada más vamos a requerir. Nuestro requerimiento neto va a ser de 20, así que las piezas que se van a planear para abrirse son 20. De nuestra unidad B, dice que esas se programan con que son lotes son de 50. Se va a aplicar lote por lote. Y dice, ok, entonces son 50, 60 las que requerimos, 50. Dice que estas tardan 12, una semana de demora. Está 60, pedimos una semana antes, las 5. Entonces, de la unidad C vamos a requerir 20 piezas en la semana 6. La unidad C tiene una semana también de demora y tiene una existencia de 10. Aquí la tenemos, 10. Entonces si vamos a requerir 20 con 10 que tenemos, nada más nos van a faltar 10. Pero estas nada más tienen lotes de 50. Entonces tenemos que requerir 50 y con una semana de demora pedimos. Entonces si pedimos las 50 con las 10 que tenemos en existencia son 60. Nos van a quedar 40 y vamos a tener en existencia. De nuestra unidad D vamos a requerir 40. La unidad D tiene 2 semanas de demora. Este no tiene nada en existencia. La unidad D vamos a usar 50 por lote, los tamaños de lote. Entonces si requerimos 40, como son dos semanas antes, vamos a pedir
50 en la semana 4, 50, aquí está, 60 en nuestra semana 5. Vamos a planear nuestra orden liberada en la semana 2, 50, y en la semana 3, 100. En nuestra unidad E vamos a requerir 200 en la semana 5. De nuestra unidad E tiene tiempo de demora de una semana y tiene una existencia de 50 unidades. Ya aquí tiene sus 50. Y esas dice que tiene 50. Dice que si se hace una entrada de 50 unidades en la semana 1 y 50 de la unidad E. Esta se programan 50 y ya tenemos 50, entonces ya son 100, y como ocupamos 200, aquí nada más podemos tener tamaños de lote para E por 200 piezas, entonces tenemos que requerir las 200. Aquí ya pedimos y nos van a quedar 180. De la unidad F vamos a requerir 400 en la semana 4. Esa tenemos 150 en existencia. Aquí nos dice, y de esa programamos una entrada de 50 unidades en la semana 1. Aquí están nuestros 50. Entonces si ocupamos 400, 50 más 150 son 200. Y vamos a hacer programar una entrada de 200 en la semana 3 para completar esto. El siguiente ejercicio dice, una unidad de A se obtiene de una unidad de B y una unidad de C. B se obtiene de 4 unidades de C y una unidad de E y de F. C se obtiene de 2 unidades de D y una de E. E se obtiene de 3 unidades de F. La pieza C tiene tiempo de demora de una semana. Las piezas A, B, E y F tienen tiempos de demora de 2 semanas y la pieza D tiene tiempo de demora de 3 semanas. Se aplica la técnica de lote por lote para determinar el tamaño de lote de las piezas A, D y E. Se usan los tamaños de lote 50, 100 y 50 para las piezas B, C y F respectivamente. Las piezas A, C, D y E tienen existencias iniciales de 20, 50, 100 y 10 respectivamente. Las demás tienen existencias iniciales de 0. Se programa la entrada de 10 unidades de A en la semana 1, 100 unidades de C en la semana 1 y 100 unidades de E en la semana 3. No hay más entradas programadas. Si en la semana 10 se necesitan 50 unidades de A, use la lista de materiales árbol estructural del producto con codificación de nivel inferior para encontrar las expediciones de periodos planeados necesarios para los componentes. Aquí está nuestro árbol estructural del producto. Entonces, dice que de la unidad A tenemos una entrada programada de 10 en la semana 1 y ya teníamos 20 en existencia, entonces son 30. Tenemos 30 hasta la semana 9 y vamos a requerir 50 en la semana 10. Y entonces, como ya teníamos 30, nada más vamos a hacer nuestro requerimiento neto por 20, que son las que nos faltan para completar nuestro pedido. De la unidad B dice que necesitamos 20
y no tenemos nada en existencia, nada. Aquí lo tenemos. Requerimientos netos vamos a pedir 20, pero nada más podemos hacer pedidos por por 50. Entonces pues pedimos 50 y como ocupamos 20 nos van a sobrar 30. Para la unidad C dice que tenemos planeado aquí 100 unidades en la semana 1. Aquí las tenemos y ya teníamos 100 del periodo anterior, nos hacen 150. Si requerimos 200 con las 150, entonces nada más vamos a ocupar 50, pero aquí nuestros pedidos tienen que ser por 100. Aquí nos dice 100 para C, entonces tenemos que pedir 100, nos van a sobrar 50. Y si ocupamos 20 para la semana 8, nos van a quedar 30. Entonces, de nuestra unidad D, vamos a ocupar 200. Tenemos 100 del periodo anterior. En la semana 3 tenemos una entrada de 100. Tenemos 100 más los 100 que ya teníamos del periodo anterior, nos hacen 200. De eso no vamos a programar entradas. De la unidad E tenemos 100 de nuestro requerimiento, 50 en la semana 6 y tenemos en la semana 5 100 en la unidad E. Aquí nos dice, entonces de ese del periodo anterior tenemos 10. Si en la semana 5 estamos en un requerimiento de 100, con las 10 vamos a requerir 90. Como esta tiene 2 semanas de demora, en la semana 3 hacemos el pedido de 90 y en la semana 4 hacemos el de 50 para la semana 6. Y en la unidad F tenemos que en la semana 3 ocupamos un requerimiento de 270, en la 4 de 150 y en la 6 de 50. Esta tiene 2 semanas de demora, entonces nuestros lotes de la unidad F son de 50. Entonces si ocupamos 270 ocupamos pedir 300 y 150 en la semana 2 para la semana 4. Si tenemos 300 y ocupamos 260 nos van a sobrar 30. Para la siguiente semana, que será la 4, si ocupamos 150, están menos los 30, vamos a ocupar 120, pero tenemos los 50, nos van a sobrar. Vamos a traer 30 en existencia. En la siguiente semana, en la semana 6, ocupamos 50, ya tenemos 30, ocupamos pedir 50 y nos van a sobrar 30, que son estos. Y aquí está nuestro árbol estructural del producto. El siguiente ejercicio, que es de examen, dice: una unidad de A consta de 2 unidades de B y 3 unidades de C. Cada B consta de una unidad de F. C se obtiene de una unidad de D, una unidad de E y 2 unidades de F. Las piezas A, B, C y D tienen 20, 50, 60 y 25 unidades de existencia. Se aplica la técnica lote por lote en los componentes de A, B, C para determinar el tamaño del lote, mientras D, E y F necesitan comprar múltiplos de 50, 100 y 100, respectivamente. B tiene entregas programadas de unidades de 30 en el periodo 1. No hay más entregas programadas.
Los tiempos de demora son de un periodo para las piezas A, B y D y de 2 periodos para C, E y F. Las necesidades brutas de A son 20 unidades en el periodo 1, 20 unidades en el periodo 2, 60 unidades en el periodo 6 y 50 en el periodo 8. Encuentre las expediciones de pedidos planeados para las piezas y su diagrama de árbol. Aquí está el diagrama de árbol. A se compone de 2B, 3C, B es una F, D, C se ocupa de D, E y 2 Fs. Okay. Empezamos. Dice que tenemos para la unidad A un requerimiento en la primera semana de 20. Son 20 unidades en el periodo 1, 20 unidades en el periodo 2 y 60 en el periodo 6 y 50 en el periodo 8. Entonces, este tiene tiempo de demora. Para A se va a aplicar la técnica de lote por lote. Y dice que ocupamos 20, tenemos 20 de existencia. Entonces, con eso, pues ya tenemos tenemos una entrada en la semana 1, que sería para la semana 2. Aquí lo tenemos. En la semana 6 vamos a ocupar 60, hacemos nuestra planeación en la semana 5. Y en la semana 8 ocupamos 50 y lo planeamos en la semana 7. Para nuestra unidad B, dice que vamos a ocupar 40 en la semana 1, 120 en la semana 5 y 100 en la semana 7. Aquí tenemos una entrada programada de 30 en la semana 1 y tenemos 50 en existencia. ¿Y estas? Entonces nos van a quedar 40, restándole la que ya nos faltaba. Vamos a traer 40 hasta la semana 5, que ocupamos 120. Con las de 40 vamos a programar una entrada de 80. Y aquí está nuestro requerimiento neto, 80. Entonces, para la semana 7 ocupamos 100. Vamos a programar nuestra entrada de 100. Para la unidad C, en la semana 1 ocuparíamos 60, en la semana 5 180 y en la semana 7 150. Del periodo anterior traíamos 60, no programamos nada. Esta tiene 2 semanas de demora. Para la semana 5, si ocupamos 180, en la semana 3 programamos nuestras entradas de 180. Aquí está. Y en la semana 7 ocuparíamos 150. Programamos nuestra de 150 2 semanas antes. De la unidad D, en la semana 3 ocuparíamos 180 y en la semana 5 150. Tenemos 25 del periodo anterior. Vamos a ocupar 155 nuestro requerimiento neto. Aquí vamos a pedir 200 piezas, que es lo que nos marca acá de la unidad D. Solamente podemos pedir, dice que de 100, lotes de 100. Entonces, si ocupamos 155, necesitamos pedir 200. Tienen una semana de demora. Lo pedimos en la semana 2, nos llega en la semana 3. Entonces, aquí en la semana 5 ocupamos 150, ya traemos 45. Vamos a pedir 150 y nos van a seguir sobrando las 45. En la unidad E dice que en la semana 3
vamos a requerir 180 y en la semana 5 150. Aquí nuestros pedidos van a ser de la E, dice que de 100. Aquí tenemos, entonces, si ocupamos 180, pedimos 200. Tiene 2 semanas de demora. La pedimos en la semana 1 para que nos llegue en la semana 3. De los 180, pues nos van a sobrar solo 20. Y en la semana 5 ocupamos 150. Vamos a requerir 200. Aquí lo tenemos. Y nos van a sobrar 70, quitándole ya lo que teníamos. En la unidad F, en la semana 3 vamos a ocupar 360, en la 4 80, en la 5 300 y en la 6 100. No tenemos del periodo anterior, son de 100 nuestros lotes, entonces si ocupamos 360 ocupamos pedir 400 con 2 semanas antes. A los 400 le quitamos los 360, nos van a quedar 40. Si en la semana 4 ocupamos 80, en la semana 2 pedimos los 100. Aquí, 100. Entonces, más los 40, pues ya son 140. Y si le quitamos los 80, nos van a quedar 60. En la semana 5 vamos a ocupar 300, pedimos los 300 en la semana 3. Nos llegan los 60 más los 300 son 360. Nos van a seguir quedando 300 y en la semana 6 vamos a ocupar 100, hacemos la semana 4 pedidos, nos llegan y aquí está lo que nos queda. El siguiente ejercicio, que es del examen número 2, dice: cada unidad de A consta de una unidad de B, 2 unidades de C y una unidad de D. C consta de 2 unidades de D y 3 unidades de E. Las piezas A, C, D y E tienen existencias de 20, 10, 20 y 10 unidades respectivamente. La pieza B tiene una entrega programada de 10 unidades en el periodo 1 y C tiene una entrega programada de 50 unidades en el periodo 1. Se aplica la técnica de lote por lote para las piezas A y B. La pieza C necesita un tamaño de lote mínimo de 50 unidades. Se necesita comprar múltiplos de 100 y 50 respectivamente para D y E. Los tiempos de demora para las piezas A, B y C son de un periodo, para las piezas D y E son de 2 periodos. Las necesidades brutas de A son 30 en el periodo 2, 30 en el periodo 5 y 40 en el periodo 8. Encuentra las expediciones de periodos plenados en todas las piezas y su diagrama de árbol. Dice que para A vamos a ocupar 30 en el periodo 2, 30 en el periodo 5 y 40 en el periodo 8. Okay, entonces tenemos 20 ya en existencia. Si ocupamos 30 solamente nos van a hacer falta 10. Tiene una semana de demora, hacemos nuestro pedido de 10 en la semana 1. Nos quedamos sin existencia. En la semana 5 ocupamos 30, en la semana 4 hacemos el pedido de 30, en la semana 8 ocupamos 40, en la semana 7 hacemos nuestro pedido de 40, en la semana 8 lo tenemos. De la unidad B dice que ocupamos 10 en la semana 1, 30 en la semana 4 y 40 en la semana 7. Y en existencia no tenemos. Hacemos una entrada programada de 10. Entonces para eso no tenemos problema. De 30 tiene una semana de demora. Aquí la pedimos en la semana 3. Nos llega. En nuestra semana 7 las 40. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestra entrada. Y en la unidad C dice que en la semana 1 vamos a requerir 20, en la semana 4 60 y en la semana 7 80. Tenemos una entrada programada de 50 y 10 en las que tenemos en existencia. Entonces son 60 menos los 20, nos quedan 40. En la semana 4 vamos a requerir 60 con las 40 que teníamos. Solo vamos a necesitar 20, pero solamente son lotes de 50, entonces pedimos las 50. Con las 20 que teníamos son las 70. Vamos a traer 30. Y en la semana 7 requerimos 80 con las 30 que pedíamos. Un lote de 50 y las 30, y son las 80. En nuestra unidad D, en la semana 1 vamos a requerir 10, en la semana 3 100, en la semana 4 30.
en la semana 6 100 y en la semana 7 40. En nuestro programa anterior traíamos 10, 20 y si ocupamos 10 nos van a quedar 10. Esta tiene 2 semanas de demora. Entonces si ocupamos 100 en la semana 3, en la semana 1 pedimos las 100, que son lotes de 100. Y si traemos 10, van a ser 110. Aquí, menos las 100, pues nos van a quedar 10. Vamos a ocupar 30 aquí. Y hacemos el pedido de 100 en la semana 2. Vamos a traer 110. Entonces, menos las 30, pues nos quedan 80. Aquí, si en la semana 6 ocupamos 100, en la semana 5 vamos a hacer el pedido de 100. Como traemos 80, esto es lo que nos va a quedar. Y en la de 40 hacemos nuestro pedido 2 semanas antes. Y nos quedan 80, perdón, no hacemos pedido porque ya tenemos y nos van a quedar 40 en existencia. De la unidad E, en la semana 3 vamos a requerir 150 y en la semana 6 150. Del periodo anterior traíamos 10. Aquí solamente podemos hacer pedidos de 150. Tienen 2 semanas de demora. Hacemos 150. Nos van a sobrar 10 por las 10 que ya traíamos. Hasta la semana 6 volvemos a pedir 150 y nos van a seguir quedando las 10 que ya tenemos en existencia porque los lotes son de 150. Muchas gracias.